Bien, entonces vamos a ir arrancando. Esta es la penúltima clase del curso, antepenúltima instancia, porque nos queda esta clase, la siguiente, que es el redondeo final, y la evaluación continua número 2. Esas serían las actividades que quedan del curso. Y bueno, y luego queda abierto un espacio para dudas por Eva previo a la prueba. ¿Tá? En la última charla, que va a ser el redondeo final del curso, y les voy a contar en detalle cuestiones de la prueba y, bueno, por supuesto, dudas que puedan tener. ¿Tá? Si no, por supuesto, siempre está abierto el canal de Eva para eso. Eh, de la evaluación continua lo mismo, pero básicamente va a ser igual que la primera, así que no deberían tener mayores dudas. De la charla que les quería mostrar hoy, titulada Genética y Sociedad. Esta es una clase nueva que incorporamos este año. Después le voy a ahora en el correr, digo, me parece un tema importante para tenerlo en cuenta en el curso. Me pregunto cómo es que no lo habíamos incorporado antes. Supongo que en parte por falta de espacio, ¿no? Y de no tener el lugar para hacerlo en algún momento del curso. Pero después les voy a contar específicamente por qué este año decidí incorporarlo. ¿Tá? Y bueno, es un poco mostrar algunos aspectos que me parecen relevantes justamente de lo que dice el título. ¿Sí? La genética en realidad no es nuevo, no es para nada nuevo que haya aspectos de la genética moldeando o influenciando las sociedades humanas. ¿Sí? Esto es el Talmud, una colección de escritos de la tradición oral judía que en un determinado momento son llevados al papel, a ponerse por escrito, siglo II después de Cristo, y establecía que los bebés varones, establecía excepciones a la circuncisión, ¿sí? Al hábito religioso de la circuncisión. ¿Y cuándo se podía eximir a bebés varones de la circuncisión? Cuando tenían dos hermanos o más varones que habían fallecido por sangrado durante el procedimiento. ¿Ah? Y había otros rabinos y otras figuras, autoridades de esa representación religiosa que establecían, bueno, otras cuestiones. Pero básicamente, sin saberlo, empíricamente, lo que estaban haciendo acá era prevenir muertes por sangrado por hemofilia, donde tenían sangrados incoercibles en la circuncisión que afectaban a varones, ¿ah? Una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Siglo II después de Cristo. Este es un mapa que muestra la consanguinidad, la frecuencia de consanguinidad en el planeta. Otro ejemplo de cómo la genética ha moldeado nuestras sociedades, vaya a saber desde cuándo. ¿Ah? Y salvo excepciones muy excepcionales, ¿ah? Que son las que están más marcadas en rojo, donde hay alta frecuencia de matrimonios consanguíneos y donde en general era clásico el ejemplo del antiguo Egipto, perdón, donde se casaban entre hermanos. En general, esas uniones consanguíneas estaban dadas por cuestiones de mantener el poder y mantener ciertas propiedades, sobre todo propiedades de la tierra. Pero salvo excepciones, la frecuencia de matrimonios consanguíneos es baja. ¿Ah? Y hay, de hecho, en algunas sociedades, eh, mm, ya sea por costumbre o por leyes explícitas contra el incesto, es decir, contra las parejas consanguíneas más cercanas, ¿sí? Porque, como sabemos, aumenta el riesgo de que se junten dos individuos heterocigotos para un rasgo recesivo, porque son heterocigotos ambos, porque tienen ancestros en común y pueden haber heredado una mutación recesiva por los dos caminos y por lo tanto generar afectados, ¿sí? Empíricamente, de nuevo, mucha de la prohibición del incesto tenía que ver con la observación,
¿no? De que podía tener efectos negativos sobre la salud de los descendientes. Otro ejemplo, ¿cómo se correlaciona? Eso ya lo vimos, y es un ejemplo ultra clásico en genética. ¿Cómo se correlaciona la frecuencia de la mutación de anemia falciforme, la hemoglobina S, con la frecuencia de los lugares donde la malaria, una infección parasitaria en definitiva, es endémica? ¿Ah? Y entonces como el clima, el territorio, el lugar es una fuerte, y en este caso y los mosquitos y el plasmodio, es una fuerte fuerza, valga la redundancia, evolutiva sobre los seres humanos. ¿Ah? Las sociedades, pero también el lugar donde esas sociedades están ubicadas, el lugar geográfico. ¿Sí? Más acá en el tiempo, puse este ejemplo, pero vamos a ver otros, aparecen las direct, debería ser, to consumer testing. ¿Sí? Los estudios genéticos directo al consumidor, ¿no? Que uno los puede comprar por internet como cualquier otra cosa, ¿no? Y ahí la pregunta sería cuál elegir y si es que alguno. ¿Mm? Esto es un tema que surge allá por el 2011-12 y desde entonces no ha dejado de crecer. ¿Ah? Les voy a mostrar los que yo me hice para que se hagan una idea de qué nos puede decir y qué no. Algunas cosas yo ya les mostré en algunas clases. ¿Ah? El, el procedimiento para hacerlo es muy sencillo, ¿no? O sea, uno lo contrata por internet y lo paga por internet, le envían un kit donde uno junta una muestra de saliva en un tubo con un buffer que mantiene las células y el ADN que van con la saliva, ¿no? Células de la mucosa yugal que se descaman, quedan en la saliva, tienen ADN como cualquier célula, o como cualquiera, no, como casi todas las células, y luego ese ADN puede ser extraído. Y ahí se analiza, en general, hay distintos métodos, pero en general se hace con un chip de secuenciación, similar al que se usa para los estudios tipo GWAS que vimos en clases pasadas, y se obtienen una serie el genotipo del individuo para una serie de lugares, posiciones, locus, genes, variantes genéticas, como quieran decirlo, seleccionadas que pueden tener eventualmente una influencia en la salud. ¿Sí? Y además de la salud en lo que se llaman marcadores de ancestría o ancestralidad genética, ¿sí? Tanto del ADN mitocondrial, del cromosoma Y, como autosómica, ¿tá? Que dicen algo del el origen genético poblacional eh, continental y subcontinental. ¿Ah? Fíjense acá, por ejemplo, yo soy mayormente europeo, pero tengo ADN que viene de distintas regiones de Europa, algunas más mayormente del sur, Italia y España, pero algunas más del norte, ¿ah? Alemania, Suiza. Yo hice una correlación de lo que puedo averiguar de mi familia, de los apellidos y el origen de los apellidos, de mis bisabuelos, ¿m? Y de dónde hay una bastante buena correlación entre esos apellidos y el supuesto origen y estos hallazgos genéticos. ¿Ah? Perdón. Fíjense que yo tengo, según esto es de una empresa que se llama 33andMe, que no le estoy haciendo publicidad. De hecho, dio quiebra hace unas pocas semanas, ajá, pero todavía se pueden acceder los datos online. Parece que lo va a comprar otra empresa. Y entonces fíjense que yo tengo un poco menos del 2% de mi ADN de origen neandertal. ¿Tá? Ustedes me ven así porque yo me afeité, me peiné, estoy más prolijito, pero tengo un 2% casi de ADN neandertal, como ocurre con muchos individuos descendientes de europeos. ¿Tá? Eh, es relativamente frecuente porque ahí es donde estaban los neandertal y se cruzaron con los Homo sapiens en los últimos 60 y 30.000 años, ¿ah? Y variantes neandertal aún quedan en nuestro genoma y aún las podemos heredar y de hecho
se ha demostrado que influencian algunos rasgos en nosotros, sobre todo los que tenemos genes de ascendencia europea, que somos la mayoría de los uruguayos, ¿no? Si uno analiza el ADN mitocondrial, ahí se entra el concepto de haplogrupo. El haplogrupo X2B es el mío, marca lo mismo, ¿no? Es decir, un origen de las mitocondrias que yo tengo en mis células, que heredé de mi madre o que vinieron por línea siempre matrilineal, ¿no? Es decir, de las mujeres de mi familia, como el ADN mitocondrial, lo mismo pasa con el cromosoma Y, sufre muy pocos eventos de recombinación, permite ir mucho más atrás en el tiempo. ¿Ah? Y el origen del haplogrupo X es aquí en Medio Oriente, y fue individuos con ese haplogrupo, estamos hablando de decenas o centenares de miles de años para atrás, ¿sí? Probablemente decenas de miles de años para atrás, acá surge el haplogrupo X. Y prácticamente se va para todas las regiones del mundo, ¿sí? Y para Europa, que es probablemente el camino que siguió hasta mí, a través de mujeres de ascendencia europea. Si miramos, perdónenme que estoy mareado porque me pone un coso en el medio y yo no veo nada ahí. Si miramos algunas cuestiones de salud o de riesgos de enfermedad, en realidad, que me dice, me da, las más destacables son que me da un ligero aumento de riesgo de degeneración macular, o sea, retiniana, ¿no? Vinculada a la edad. Yo como todavía soy muy joven no me preocupo, pero en algún momento me podría preocupar. Y tengo en heterocigosis una variante de hemocromatosis, ¿sí? De hecho, es una variante muy frecuente, tiene una frecuencia cercana al 2% en la población, que en heterocigosis no hace nada, y muchas veces en homocigosis tampoco hace nada, ¿ah? Pero puede dar una enfermedad que se llama hemocromatosis. Después me da bastante bien. Yo les había mostrado los riesgos que tenía para Parkinson y para enfermedad coronaria, que eran promedio. Hay otra empresa que se llama Genera, que ese sí se puede hacer desde Uruguay. Tampoco le estoy haciendo publicidad, pero sí, si ponen genética les va a saltar vieron que nuestros celulares nos espían todo el tiempo, entonces si buscan cosas de genética por Instagram o lo que usen, les va a saltar avisos de Genera. Que acá muestra más o menos lo mismo, ¿no? Una ancestralidad mía mayormente europea y mayormente de la península ibérica y de Italia. ¿Ah? Acá están los datos del cromosoma Y, que también tiene su haplogrupo J1 en mi caso. ¿Ah? Y miren el camino, acá surge también en Medio Oriente el haplogrupo J y el haplogrupo J1 que va hacia diversos lugares del planeta. De nuevo estamos hablando de decenas o centenares de miles de años. Y también para Europa, probablemente por ese lado lo recibí yo a través de los varones, de mis ancestros varones. Acá me da lo mismo que el otro, ¿no? Estos son mayormente enfermedades multifactoriales poligénicas, ¿sí? Los riesgos que están considerando acá. Esto sigue para abajo, ¿no? Estos son los que están en rojo, son los que tienen un riesgo ligeramente alto. Alto quiere decir ligeramente por arriba del promedio poblacional, ¿no? Es un riesgo relativo. Poco, una, dos, tres, cuatro, cinco veces por arriba del promedio poblacional. Son todos riesgos muy modestos, ¿no? Fíjense que es del orden Este es el único que tengo relativamente aumentado, enfermedad de Dupuytren, que es una enfermedad de la mano, básicamente. Eh, Son todas enfermedades poligénicas y multifactoriales que, como ya vimos hasta el hartazgo, estos predicciones de riesgo son probabilísticas y tienen un valor muy, muy, muy relativo porque puede estar influido esto por un montón de factores además de mis genes, ¿sí? Estos son los que tienen un riesgo ligeramente aumentado, eh, que algunos, como la diabetes tipo 1, la enfermedad inflamatoria, si ya no los tuve, es que no los voy a tener.
Otros, como la fibrilación auricular, sí la podría tener. Es una de es la arritmia más frecuente, sobre todo en la edad adulta, ¿no? Este problema de si me hago o no me hago los estudios genéticos para conocer ciertas cosas de mí, la recomendación es no hacerlo a lo loco, sino hacerlo meditadamente y consultando a un profesional, un genetista médico, se multiplica por 100 a la hora de considerar la reproducción. Es decir, lo hago o no lo hago previo a tener hijos, o si estoy embarazada, o en una pareja que está planeando un embarazo, o que ya tiene un embarazo en curso. ¿Ah? Esto lo saqué de una página comercial, ¿tá? Pero fíjense, uno puede hacer, y esto ya se lo mostré además, ¿no? Uno puede hacer la detección de heterocigotas en una pareja, ¿tá? Que pueden ser heterocigotas para una enfermedad sin saberlo, aún no siendo consanguíneos, sobre todo para ciertas enfermedades relativamente frecuentes, o relativamente frecuentes en ciertas poblaciones, como también vimos, ¿tá? Que lo pone acá, ¿no? Historia familiar, ciertas etnicidades es incorrecto, yo diría poblaciones, y eventualmente infertilidad. Esto es un estudio sobre todo prereproductivo. Y después está todo el gran capítulo de los estudios prenatales, ¿ah? Sobre todo orientados a anomalías cromosómicas, que son las más frecuentes, ¿no? Si imaginamos la situación más común, ¿no? Padres sanos, no consanguíneos, sin una historia familiar eh, fuerte, a veces ya tienen hijos sanos, bueno, ahí los riesgos a priori son bajos, y los riesgos de que haya algún problema en un embarazo, eh, por lejos son anomalías cromosómicas, primero, el síndrome de Down a la cabeza, y eventualmente otros, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de estudios prenatales, esto lo puse a modo ilustrativo nomás, vimos alguna cosa antes para saber eso, ¿no? Entonces, ese es otro motivo frecuente de preocupación y de consulta y de screening, o sea, de búsqueda, ¿no? A todas las embarazadas se les hace la translucencia nucal, por ejemplo, ¿no? Básicamente la adolescencia nucal lo que está buscando es las anomalías cromosómicas frecuentes y alguna otra enfermedad genética que pueda dar translucencia nucal aumentada. Eso se mide en la ecografía. ¿Ah? Si aparece la translucencia nucal aumentada, empiezan todas las preguntas. Bueno, ¿tendrá, no tendrá? Si tiene, ¿qué tiene? ¿Qué estudio hacemos? ¿Verdad? Esa es otra de las grandes áreas de la genética aplicada a la reproducción humana. La genética cada vez impacta más en los sistemas de salud, ¿ah? Porque si en la medida en que se generan herramientas de la genética que sí son útiles, estos estudios que yo les mostré, 23andMe y genera, es muy discutible qué utilidad tienen, pero otros sí, no es discutible, quiero decir, claramente sí tienen una utilidad, los sistemas de salud tienen que empezar a ofrecerlos de alguna manera o a cubrirlos de alguna manera. Cuando uno dice cubrirlos es un eufemismo para decir pagarlos, ¿no? O sea, asumir el costo. Los sistemas como el SUS, que es el sistema de salud brasilero, el NHS, que es el británico, o la Santé Publique, que es el francés, nuestro Ministerio de Salud Pública, estos tres de abajo son tres de los sistemas de salud más importantes públicos del mundo. ¿Ah? Nuestro Ministerio de Salud Pública está un poco modelado en base a ellos y sería el deseo de todos los que estamos en la salud que se parezca a ellos lo más posible. Y bueno, estos tres han incorporado en los últimos años un montón de herramientas de la genética y la genómica en su trabajo y en lo que deben ofrecer los sistemas de salud a los pacientes. ¿Ya? En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública nuestro está enormemente retrasado. Pero algunas de las cosas, como el screening de recién nacidos, ahí Uruguay no solo no está retrasado, sino que es una de las joyas de nuestro sistema de salud, el screening de recién nacidos, que tiene muchísimo para mejorar, y sobre todo en el sentido de incorporar nuevas enfermedades, pero es una de las joyas del sistema de salud de nuestro país y es uno de los mejores de Latinoamérica. En el screening de recién nacidos, lo que se hace es detectar aquellos recién nacidos
básicamente, que tienen un alto riesgo de ciertas enfermedades genéticas. El hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria son los ejemplos clásicos, pero hay varias más, que son enfermedades muy severas, si se dejan sin tratamiento, pero que es relativamente frecuentes, fáciles de detectar y baratos de detectar, y que si uno las detecta a tiempo, las diagnostica a tiempo y las empieza a tratar a tiempo, tenés un individuo sano por completo. ¿Ah? Entonces, esas son las que vale la pena hacer un screening y es las que se hace. Hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria son dos ejemplos clásicos. Sistemas como el de Inglaterra y el sistema de salud de Estados Unidos es muy malo, pero ahora desarrollaron un muy buen programa de genómica, se llama All of Us, ¿ah? Donde van a secuenciar los genomas completos de más de 1 millón de individuos, ¿ah? Mientras que los ingleses, que empezaron mucho antes, ya llevan varios cientos de miles, ¿ah? Orientados a enfermedades genéticas y cáncer. ¿Sí? Este, por supuesto que en Uruguay eso estamos muy lejos de hacerlo. Nosotros tenemos algunos programas muy chiquitos. Yo con una colega, que es la doctora Lucía Spangenberg, coordinamos el más grande que hay en Uruguay de uso de genómica en enfermedades raras, que el más grande que hay en Uruguay tenemos unos cientos de casos, ¿no? Y mientras estos tienen cientos de miles, ¿no? Pero toda la escala uruguaya. Pero debería pensarse como programas masivos en Uruguay. Masivos no digo para todo el mundo, ¿no? Pero para un montón de gente, o mucha más gente de la que se lo hace. Y hay algunas iniciativas en discusión en ese sentido. Brasil tiene desde hace unos pocos años un espectacular y que me llena de envidia programa de genómica, ¿tá? Tanto de genómica poblacional, que es para conocer las características de la población brasilera, que es muy heterogénea, mucho más que la nuestra, con lo grande que son, y para aplicaciones médicas de la genómica. ¿Ah? Lo que se llaman el programa de medicina de precisión, ¿ah? Que empezó hace unos menos de 10 años. Otro aspecto, vieron que voy salteando de temas, ¿no? Son distintas cosas donde yo entiendo que la genética nos debe hacer pensar y considerar cómo funcionan nuestras sociedades. Vuelvo un poquito para atrás, porque si la sociedad, o sea, la sociedad uruguaya en un determinado momento tiene que decidir si es buena idea gastarse un montonazo de plata en hacer un programa de genómica aplicada a salud en enfermedades raras en Uruguay o no, usamos esa plata para otra cosa. ¿Tá? En ese sentido, lo pongo en esta clase, ¿ah? Hablando de genética y sociedad. Acá me pongo un poco más filosófico. ¿Qué nos dice la genética de nosotros mismos como especie? ¿Sí? Como especie Homo sapiens. Durante mucho tiempo, los seres humanos pensaron una cosa así, digamos, ¿no? Esto es la creación de Adán, de Miguel Ángel, en la Capilla Sistina, ¿sí? Donde el ser humano era algo especial, creado por Dios, al cual éste le daba un alma humana completamente, independientemente de las implicaciones religiosas y creacionistas, pero lo que muestra esto es la creación de cómo Dios le da el alma a los seres humanos. ¿Ah? Cómo separa conceptualmente al ser humano, especie Homo sapiens, de todo el resto de la naturaleza. ¿Ah? Y durante muchos años, hasta no hace mucho, nos creímos eso, nos creímos que nosotros éramos completamente diferentes del resto de los animales y ni que hablar de las plantas, hongos y el resto de la naturaleza. Lo que ha mostrado la biología moderna, de Darwin para acá, por lo menos, si no antes, pero de Darwin para acá seguro, es que no, que nuestros genes y nuestros genomas son los mismos, habiendo evolucionado y cambiado y diversificado a lo largo del tiempo, por selección natural y por otros mecanismos que vimos en la genética cuando analizamos la genética de poblaciones, pero son los mismos genomas de antecesores comunes de todos los seres vivos de la Tierra. ¿Sí? Nos saca de ese lugar diferente, esencialmente diferente, esencialismo se llama eso, ¿no? Es decir, el ser humano es esencialmente diferente de los demás animales. No, no es esencialmente diferente a nada. ¿Eh?
No solo la concepción religiosa llevaba a eso. Ernst Haeckel, que era uno de los principales evolucionistas y biólogos del fin del siglo XIX, hacía el árbol de la vida. En Haeckel dibujaba que era una bestia. Hay hoy en día libros que se venden como libros de arte con los dibujos zoológicos de Haeckel. eh, y dibuja este precioso árbol de la vida y obviamente pone no solo arriba de todo y separado, sino que en mayúscula al hombre, por supuesto no decía ser humano, ¿no? Era el hombre, este, ¿no? Como algo inherentemente superior, diferente al resto de la biología o del resto de los seres vivos, ¿no? Se llama antropocentrismo, ¿no? Es decir, pensarnos como el centro de la vida, el centro de la creación, dirían los religiosos creacionistas, y, pero inherentemente diferentes al resto de la naturaleza. Porque los humanos somos más inteligentes y usamos herramientas, uno podría decir. Los monos estos, los monos estos no solo usan herramientas, sino que le enseñan a los otros monos a usar herramientas. O sea, tiene una transmisión cultural de ese aprendizaje. ¿Ah? Cuando Darwin publica el origen de las especies en 1859, lo que no le perdonaron a Darwin, por decirlo de alguna manera, o dicho de otra manera, el mayor impacto del origen de las especies no fue la evolución. La evolución ya se conocía de antes y ya había pila que lo decían. No fue la, la transformación de las especies, de unas especies en otras, digamos, ¿no? No fue el poner el destacar el parecido del ser humano con los otros primates. Lo que fue poner al ser humano en el mismo nivel que todos los demás seres vivos. ¿Sí? Ni siquiera esa vieja malentendido, digamos, que descendemos de los monos. Ni siquiera eso, mucho peor que eso, ni siquiera descendemos de los monos. Somos lo mismo que los monos. O sea, somos distintas ramas de un árbol que fue divergiendo. El concepto de árbol en biología también es muy complicado, pero tomémoslo porque todos lo entendemos, como el que veíamos recién de Haeckel. Ni siquiera es que descendamos de los monos. Somos ramas diferentes a lo de los monos en pie de igualdad, desde el punto de vista biológico, que las demás. ¿Ah? Eso fue lo que socialmente Darwin fue una tormenta cuando publicó su libro. En la biología, en la filosofía de la biología tuvo otros impactos, pero básicamente el principal es este, ¿no? Es decir, destruir el esencialismo humano, ¿no? Destruir la noción de que los seres humanos son esencialmente diferentes del resto de los seres vivos. Tiempo después, Freud, en 1917, escribe un breve ensayo muy recomendable que se llama Una dificultad del psicoanálisis. Y él lo que dice es que hubieron tres grandes heridas narcisistas a la humanidad, ¿no? Heridas al ego, al orgullo de la humanidad. El primero fue Copérnico, que nos sacó del centro del universo, básicamente, ¿no? Es decir, creíamos que la Tierra era el centro del universo y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. Copérnico mostró que no, que éramos un planeta girando una estrella como para saber cuánta más. El segundo fue Darwin, ¿no? Lo decíamos recién, ¿no? El ser humano como un animal más, ¿no? Como parte de la biosfera. El concepto de biosfera sería muy posterior, pero como lo entendemos hoy. Y el tercero, el psicoanálisis. Por eso se llama una dificultad del psicoanálisis. Él veía como una dificultad en el psicoanálisis, dificultad en el sentido que el psicoanálisis sea aceptado, porque a las dos agresiones a la autoestima humana que habían significado Copérnico y Darwin, agrega una tercera, ¿no? Con esa, rompiendo con nuestra creencia de que somos seres perfectamente racionales y que pensantes y racionales, y él demuestra que hay un inconsciente que nos hace actuar de cierta manera y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Sería la tercer agresión al narcisismo humano y que él lo veía como una dificultad, porque así como le pasó a Darwin, bueno, y así como le pasó a Copérnico, era difícil de aceptar, ¿no?
Ustedes saben que la atmósfera, acá me estoy yendo lejos, lejos, ¿no? Miles de millones de años atrás. La atmósfera del planeta Tierra no tenía oxígeno. Hoy tiene un 21% de oxígeno y sin el cual no podemos vivir. La atmósfera de la Tierra en sus comienzos y hasta hace unos 2.400 millones de años no tenía oxígeno. Ahí aparecen las cianobacterias, ancestros de las cianobacterias, que desarrollan la capacidad de hacer fotosíntesis. Y el subproducto de la o sea, sintetizar compuestos orgánicos a partir de la energía solar, ¿no? La fotosíntesis. Eh, y el subproducto de la fotosíntesis es oxígeno, ¿m? O2, ¿no? Que dicho sea de paso, hoy en día nosotros nos comemos la materia orgánica producida por las plantas y cianobacterias y respiramos el oxígeno y largamos CO2, que es lo que usan las plantas y las cianobacterias para, las algas, etcétera, para hacer fotosíntesis. Parte no, algunas de estas bacterias que transformaron la atmósfera terrestre y sin las cuales nosotros no existiríamos, ¿no? Porque nosotros somos bacterias, está, me tomo un antibiótico y ya está. Sin estas bacterias fotosintéticas no existiríamos, porque no habría una atmósfera que podríamos respirar, ¿ah? No habría vida aerobia. Algunos de esos organismos perduran en nuestras células como mitocondrias. ¿Ah? Las mitocondrias son descendientes de algunas de esas células que se incorporaron a la célula eucariota, estamos hablando de nuevo de miles de millones de años, y sin las cuales no podemos vivir, ¿no? Tenemos simbiontes en todas nuestras células, vimos el ADN mitocondrial y la patología mitocondrial, sin la cual no podríamos vivir, o sea, sin una bacteria no podríamos vivir. ¿Ya? Otro concepto que es interesante analizar para poner el ser humano en la perspectiva del resto de la biosfera es lo que se llama holobionte. ¿Ya? En nuestro cuerpo hay 1,3 células bacterianas por cada célula humana. O sea, hay más células bacterianas en nuestro cuerpo que células que tenemos nosotros. Eso sin contar virus y fagos, que son una forma de virus, que también tenemos en general pululando por ahí. Hay unas 1.000 especies de bacterias en el tubo digestivo de las cuales tienen unos 2.000 genes por especie. O sea que hay 2 millones de genes en nuestro tubo digestivo bacteriano. Siendo que en nuestro genoma propio, por decirlo de alguna manera, si bien se desprende de lo que estoy diciendo, que lo que estoy diciendo es incorrecto, nuestro genoma nuclear hay a lo sumo unos 20.000 genes. Ahí estamos hablando de genes codificantes de proteínas, ¿no? Entonces tenemos mucho más genes de bacterias arriba nuestro, en este momento que estamos hablando y que ustedes me están escuchando, que nuestro genoma, ¿ah? Nuclear, tal como lo conocemos y tal como lo podemos estudiar. De ahí viene el concepto de holobionte, ¿no? De hecho, el otro concepto que en biología es enormemente problemático es el individuo, o sea, ¿dónde termino yo y empiezan todas estas bacterias? ¿En qué medida somos cosas separables? ¿Ah? Este, Son cuestiones que tienen una larga tradición en biología, por lo menos de las primeras lecturas atentas de Darwin, y que en los últimos años han explotado. Merced a la genómica podemos entender esto y podemos ver cómo nuestros genes solo no hacen nada y tienen que funcionar en otras redes de interacciones con organismos, ¿no? Hay abundantísima literatura en ese sentido. No lo puse acá, pero hace poquitos días terminé de leer un libro es un uruguayo, Mauricio Lima se llama, que es un biólogo de poblaciones uruguayo, pero que trabaja en Chile, que se llama Austeridad o Barbarie. Es un libro muy, pero muy recomendable. ¿Ah? Eh, y, entre otras cosas, analiza no desde la genética, pero analiza estos conceptos en profundidad, más de una perspectiva, bueno, una perspectiva más sociológica y política, ¿no? Política con P mayúscula, ¿no? Otro de los grandes temas es el racismo y el antirracismo,
a partir de la genética, ¿no? Puede haber otras consideraciones, ¿no? Pero yo me voy a centrar en consideraciones que son genéticas. Justamente, lo interesante a ver es que si uno quisiera usar la genética como una política, como una fuente de datos, por decirlo de alguna manera, antirracista, es difícil encontrar una mejor que esa. Acá hago un paréntesis. Uno no precisa a la genética ni a la biología para ser antirracista. Pasa por otras cuestiones éticas y de política con mayúsculas. Pero si las quisiera, las tendría. ¿Ah? De hecho, en ciertos momentos de la humanidad y ciertas políticas racistas fueron sustentadas en eso, ¿no? Es decir, en una pseudogenética, ¿no? Una pureza de la raza, por raza ahí estaba diciendo genética, entre comillas, que vendría a ser contaminada, digamos, por genes de otro lado, ¿no? Ese sería el concepto genético de racismo. Y justamente lo que mostró la genética, desde los años 80 para acá, en los estudios poblacionales genéticos de cómo se pobló el planeta, eh, usando datos culturales, arqueológicos, paleontológicos, fósiles, etcétera, pero también genéticos, pero sobre todo genéticos, lo que muestra es esto, que todos salimos, todos provenimos de poblaciones que abandonaron África hace unos 100.000 años y que esas poblaciones luego se distribuyeron por absolutamente todo el planeta. Entonces, yendo relativamente pocas generaciones para atrás y unos 100.000 años, no tiene sentido el racismo porque todos seríamos parte de la misma población. ¿Tá? Y de hecho, esto, la gente que salió de África a poblar el resto del mundo, fue muy poquita. En términos de lo que hoy llamamos cantidad de gente, fue muy poquita. En algunos casos se habla de cientos de individuos, ¿tá? O pocos miles. De ese núcleo son los que descendemos todo el resto, poblando todo el globo, y los que se quedaron en África, ¿no? Además, como si eso no fuera suficiente, hubo eh, otras poblaciones de Homo, de género Homo, que a partir de África habían poblado el planeta, sobre todo los neandertales y los denisovanos, se llama Homo neanderthalensis u Homo denisovano, ¿ah? E incluso se habla de una tercera especie del género Homo, ¿ah? Que es más hipotética o en base a datos genéticos, pero que no se han encontrado pruebas paleontológicas, fósiles de la misma. Y lo que se demostró, por eso yo les mostré hoy al principio, es que aquellos seres humanos, nosotros estamos acá en lo violeta, ¿no? El linaje que lleva a los humanos modernos, ¿ah? Es esto violeta, se entrecruzaron con esas otras especies de Homo, denisovanos y neandertales, ¿ah? Con los neandertales, sobre todo los europeos, ¿no? Acá lo tenemos, el 2, ¿sí? Y con los denisovanos, sobre todo los asiáticos, acá lo tenemos, el 3, ¿sí? Ven que acá se habla incluso de especies de homínidos que se pueden suponer, pero que todavía no están definidas y que podría haber habido entrecruzamiento entre ellos. ¿Ah? Entonces, no solo descendemos todos de un grupo pequeño de ancestros comunes, sino de que lo que nosotros consideraríamos hoy otras especies, neandertales y denisovanos, se cruzaron, cuando digo se cruzaron, reproducción sexuada, ¿no? Homo sapiens con esas especies y genes de esas especies persisten en nuestros genomas, ¿tá? Y en el mío, como les mostré al principio. ¿Tá? Hay un libro precioso, ya viejo y obsoleto en algunos aspectos, pero también hay libros que dicen lo mismo con datos modernos. Este es un libro precioso de Luigi Luca Cavalli-Sforza, que era un genetista de poblaciones italiano, que se llama Genes, Pueblos y Lenguas, y la analiza la, en Europa, sobre todo,
cómo hay una correlación entre variantes genéticas, en lo que podía estudiar en la época, estos años 80 del siglo pasado, lo que podía estudiar era la lingüística, ¿ah? Y cómo había una correlación entre el parecido lingüístico y el parecido genético en distintos pueblos, distintas poblaciones, sobre todo en Eurasia, lo estudiaba él, ¿no? Este artículo salió el otro día, 30 de junio, en un periódico, en la Diaria. ¿Puede un análisis genético tener impactos en nuestra percepción de la desigualdad? Ahí tienen el link. Y se refiere a este trabajo, ¿ah? De colegas uruguayos. Mónica Capeta fue docente de nuestro curso, ¿sí? No, perdón. Mónica este año justo estaba de sabático, entonces no participó del curso, pero sí participó en video del curso, ¿ah? Y otros colegas médicos y antropólogos de nuestro país, ¿ah? Sobre todo el grupo dirigido por Mónica Sanz y Gonzalo Figueiro, que son de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y lo que muestran ellos es que hay un gran componente de ancestría indígena, ¿sí? Voy a volver un poquito para atrás, ¿no? De gente que llegó a nuestro país por acá, ¿sí? No, esto es Australia, perdón, me perdí. No, lo que pasa es que no está en el mapa. De Asia hacia América, ¿sí? Eso es lo que llamaríamos los merindios, ¿no? O los pueblos originarios de América, pasaron de Asia, de estas líneas que se fueron para el norte de Asia, pasaron al norte de América y de ahí fueron bajando hasta llegar a la Patagonia, ¿no? O sea, al sur de América. ¿Eh? Entonces, hay un componente grande en nuestras sociedades de ADN amerindio, que mucha gente no conocía y mucho más del que se pensaba, ¿ah? Y sobre todo en el ADN mitocondrial, ¿ah? Porque el ADN mitocondrial lo pasan las mujeres, entonces en las matanzas de indios varias que hubo en América, desde la colonia hasta tiempos relativamente recientes, ¿no? Los orígenes del Uruguay, básicamente, ¿no? El Uruguay como país, eh, mataban sobre todo a los varones. Y las mujeres eran conservadas como esclavas. Entonces quedó más ADN mitocondrial indígena, o sea, materno, que de cromosoma Y o de autosomas, ¿no? Donde sería de varones. Autosomas es de los dos, ¿no? Y lo otro interesante que muestra el artículo es cómo esa frecuencia de marcadores de ADN mitocondrial indígena es diferente en distintos lugares del país y en distintas clases sociales. ¿Ya? Ya estaba demostrado cómo era diferente, por ejemplo, en pacientes que se atendían en mutualistas, de pacientes que se atendían en el hospital de clínicas o en el sistema público. ¿Ya? Y aquí lo muestran cómo es diferente en distintas clases sociales de nuestro medio. ¿Ya? Entonces, cómo correlacionan los marcadores genéticos con la estratificación social, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Lo puse porque salió ahora, pero justamente viene al caso de las cosas que les estaba mostrando. Otra pregunta que siempre surge en un curso de genética o ¿un rasgo es genético o es cultural? ¿Es innato o es aprendido? ¿No? Esa es otra pregunta clásica y en general la respuesta siempre es las dos cosas. Este, por ejemplo, este artículo muestra cómo en estos pajaritos, si tienen una nutrición inadecuada en los primeros días de vida, luego tienen un aprendizaje inadecuado, cosa que en seres humanos también ocurre. ¿Ah? Ellos lo refieren a ciertos genes y a la expresión de determinados genes. Este es otro artículo ya muy viejo, 1992, pero súper interesante, que lo que hacen es analizar la expresión de ciertos genes en relación al canto de los pájaros. ¿No? Uno podría preguntarse, bueno, ¿el canto de los pájaros es innato o es adquirido? ¿Lo tienen en sus genes o lo aprenden? Eso es lo que tratan de analizar acá. ¿Ah? Entonces, lo que hacen es tomar unos pájaros en determinadas regiones de su cerebro, eh, analizan la expresión de ciertos genes
¿sí? Y miren lo que hace. Em, Estos son canarios y zebra finch, que son otra especie de pájaro, ¿no? Entonces bueno, los crían desde chiquitos y los ponen no estimulados, no, los ponen en un lugar donde no tengan ningún sonido, tono donde tienen ruido. Tienen un ruido, pero que es cualquier cosa, ¿no? Un ruido sin ninguna forma. Hetero es cuando lo exponen al canto de pájaros, pero de otra especie. Y con específico es cuando lo exponen al canto de pájaros de su propia especie. Miren cómo, y lo que miden acá es la expresión de ciertos genes en ciertas regiones del cerebro. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que están mostrando? Los pájaros tienen los genes necesarios para que se expresen y desarrollar la capacidad del canto, genética, pero necesitan el estímulo aprendido, cultura, para desarrollar el canto. ¿Ah? Probablemente la enorme mayoría de los rasgos humanos, comportamentales, conductuales, tengan esas características. ¿Ah? Esta es una familia, volviendo a los seres humanos, una familia con una clara herencia autosómica dominante, donde lo que tienen los individuos marcados en negro, o sea, afectados, es una mutación en un gen que se llama FOXP2, ¿no? Forked Domain Gene es el nombre del gen, Forked Domain sería la proteína. FOXP2 es el gen, por acá está. Y los individuos con la mutación dominante en FOXP2 lo que tienen es una severa dificultad del lenguaje. ¿Ah? Pero no tienen un retraso mental, una discapacidad intelectual por el cual no pueden hablar. No tienen una dificultad en la articulación del lenguaje. Lo que tienen es una dificultad cerebral en el armado de las frases, ¿sí? Lo que llamaríamos la gramática, ¿no? Si yo quiero decirles a ustedes lo que les estoy diciendo, tengo que de alguna manera armar las frases en mi cerebro y después que mis cuerdas vocales lo hagan. Eso es lo que no pueden hacer. Eh, O sea que de alguna manera esto muestra cómo la mutación en un solo gen puede afectar un proceso complejo y que llamaríamos humano por excelencia, hechas todas las consideraciones de no separar los humanos de los animales que hice al principio, o el resto de los seres vivos, lo que llamaríamos humanos por excelencia es nuestro lenguaje. Y sin embargo, como una mutación en un solo gen puede afectar severamente, esto es excepcionalísimo, pero existe, fue en su momento, 2001, fue un hallazgo relevantísimo. ¿Ah? Nature era y es la revista científica de biología más importante, por algo fue publicado ahí, muestra cómo nuestro lenguaje puede ser afectado por mutaciones en nuestros genes. ¿Mm? Por supuesto que nuestro lenguaje tiene un componente adquirido y aprendido, ¿no? Eso no deja lugar a dudas, eso ya se sabía de antes. La novedad es que nuestros genes también. Hay un libro precioso que se llama Victor de l'Aveyron. Víctor era un niño que encontraron en el siglo XIX en Francia, en el bosque solo, se cree que criado por los lobos, ¿ah? Y que fue atendido por un médico llamado François Itard, ¿ah? Y Víctor era el niño, y claro, Víctor lo llevaron, lo limpiaron, lo bañaron, le sacaron los piojos, todo, pero nunca aprendió a hablar, ¿ah? Porque en los primeros años de vida no estuvo expuesto a el aprendizaje necesario para hablar. Eso ya se sabía. Entonces, el componente cultural ya se conocía. Aquí se estaba mostrando también el componente genético. Noam Chomsky, que ahora aparece mucho por su activismo político, pero en realidad es un lingüista. Y Noam Chomsky lo que hablaba era de una gramática generativa universal, o sea que en los seres humanos nacemos, en nuestros genes, en nuestros genomas, tenemos una serie de instrucciones que van a hacer que nuestro cerebro tome determinada configuración que nos prepara para el lenguaje. Cuando a eso le sumamos el aprendizaje cultural, escuchar a papá y a mamá, ahí empezamos a hablar. ¿Ya? Para la gramática generativa universal. Chomsky esto lo había desarrollado en los años 70 del siglo pasado. Cuando en el 2001 apareció ese artículo de Fox P2, todo el mundo se acordó de Chomsky, pues ya, esto es lo que decía Chomsky.
que tenemos genes que preparan nuestro cerebro para aprender a hablar y que si esos genes andan mal, bueno, sonamos. Otro tema relevantísimo cuando hablamos de genética y sociedad, les vuelvo a hacer la aclaración, creo que ya es como la tercera vez. Estoy saltando de un tema a otro para mostrar algunos aspectos que a mí me parecen de relevancia de las relaciones de la genética con la sociedad. Y el determinismo o antideterminismo genético me parece que es una de ellas. ¿Qué entendemos por determinismo genético? Por ejemplo, los criminales innatos. Como planteaba Cesare Lombroso en 1887, había individuos que ya nacían criminales y él decía además que él lo podía eso de alguna manera medir en su cerebro, en sus cráneos, ¿no? Sus cerebros, no, perdón, en sus cráneos, que en cierta medida la forma del cráneo está determinada por el crecimiento del cerebro. ¿Ah? Entonces, el Lombroso hablaba de l'uomo delincuente, el hombre criminal, ¿ah? A partir de su biología, ¿ah? Que él la podría ver, pues se demostró falso todo esto, pero él lo podría ver en la forma del cerebro, y se hablaba ahí de la craniometría, ¿no? Medida del cráneo. ¿Ah? Este es un ejemplo claro de determinismo genético, ahí no era genético porque todavía no existía la genética, pero sí era biológico. La hipótesis contraria, uno podría decir, es, no, bueno, esto nace bien, lo que pasa es que en determinados condicionamientos sociales lo convierten en criminal. Discusión que sigue hasta el día de hoy, ¿no? O sea, este es un libro que salió en Estados Unidos en 1994 llamado The Bell Curve, que es la que vimos, la curva de distribución normal que vimos. Pero fíjense su título. Inteligencia y estructura de clases, clases sociales, en la vida americana. Este fue un libro que levantó una polvareda enorme. Básicamente lo que afirmaban ellos es que había individuos, entre paréntesis, los negros, que eran genéticamente menos inteligentes por sus genes y que por lo tanto gastar plata en mejorar las condiciones educativas era gastar pólvora en chimangos, porque siempre iban a estar por debajo de los demás. ¿Tá? Esto es determinismo genético, acá sí con todas las letras, es clasismo y racismo con todas las letras, y por supuesto levantó solo en Estados Unidos se puede plantear una cosa así, este, y hay gente que lo sostenga, y levantó una polvareda enorme. ¿No? Eso ya lo vimos, esto, hasta el hartazgo, esta curva, y cómo hay individuos genéticamente que están en un extremo o en el otro, ¿tá? Pero que nunca uno puede afirmar que los que están acá van a tener cierta característica, o los que están acá van a tener otra característica, en todo caso tendrán un mayor riesgo, y en cualquier caso la enormísima mayoría de la población va a estar en una cosa intermedia, que ni fu ni fa, ¿tá? Entonces, explicar diferencias sociales a partir de esto es por lo menos muy difícil. ¿Tá? Ciertas otras características, como la estatura, sí se pueden explicar. Por supuesto que igual la estatura sigue siendo un rasgo multifactorial, ¿no? Porque esta brasilera, para medir eso, la tiene que haber polenteado bien de chiquita, ¿no? Si hubiera pasado malnutrición, no mediría lo que mide ahí en la cancha de voleibol, ¿no? Hay un libro precioso que está en español, se llama La Triple Hélice, de Richard Lewontin. Richard Lewontin fue un genetista, falleció hace unos años, fue un genetista norteamericano, es un héroe personal para mí. Y en La Triple Hélice es un libro precioso y analiza, entre otros conceptos, el del determinismo genético. Y fíjense, este es un libro de 1985, este es otro libro, La Triple Hélice es de los años 90. Pero él tenía un libro anterior con otros colaboradores, Rose y Cumming, en 1985, que se llamaba No está en los genes, ¿ah? Que justamente venía a propósito de esa discusión del determinismo genético, es decir, si las diferencias sociales, educativas, de ingreso, las clases sociales las vamos a explicar por los genes o por cuestiones estructurales de la sociedad. Que fíjense el título, ¿no? Racismo, genético e ideología. Más claro, echen de agua. ¿No? Lo que decía Lewontin básicamente es esto, ¿no? Es decir, un genotipo u otro genotipo van a tomar caminos, yo esto también ya se lo mostré, van a tomar caminos diferentes, no por sí solos, sino dependiendo de las interacciones ambientales. Entonces, el genotipo 2
Acá se puede comportar igual que el uno, o acá todavía más, se comporta exactamente igual que el uno, mientras que acá se comporta distinto. O no tiene sentido achacar al genotipo uno o 2 diferencias fenotípicas si vos no me estás diciendo cuáles son los condicionantes ambientales en lo que está puesto. ¿Sí? Porque el genotipo 2 y uno pueden ser muy parecidos si estamos en este ambiente, pero pueden ser muy diferentes si estamos en este otro ambiente. El concepto de herencia multifactorial lo vimos hasta el hartazgo. Entonces yo también se los mostré cuando hablamos de multifactorial, cómo hay em, scores de riesgo poligénico o score poligénicos, sería en este caso, no son de riesgo, para, por ejemplo, el educational attainment, o sea, el logro educativo, lo podríamos traducir, ¿no? Hasta qué año lograron llegar del liceo, universidad, posgrado, etc. Y lo que muestran es que en realidad sí, efectivamente hay variantes genéticas que influencian el educational attainment, el logro educativo. ¿Eh? Por supuesto, hay otros factores, el principal de hecho es la educación de los padres. Este, otro es el ingreso de dinero en la casa. Son eminentemente ambientales, digamos, ¿no? Es interesante este otro artículo que muestra variantes genéticas que proveen un ambiente. Nurturing es difícil de traducir, sería de buen crecimiento, ¿no? Un buen ambiente para crecer, por decirlo de alguna manera. Lo que muestran en este trabajo es cómo variantes genéticas que tienen los padres, pero no les transmiten a sus descendientes, ¿no? Como tienen el genotipo de los padres, tienen el genotipo de los descendientes, pueden saber qué variantes genéticas fueron transmitidas y cuáles no, ¿no? Entonces, variantes genéticas que tienen los padres, pero que no le transmiten a los descendientes, influencian el aprendizaje de esos descendientes. No directamente porque los niños no recibieron esos genes, esa variante genética, pero sí indirectamente porque los padres de alguna manera con esas variantes genéticas generan un ambiente de crecimiento y aprendizaje más adecuado. ¿Ah? De nuevo, lo que muestra es cómo es imposible eh, disecar, por decirlo de alguna manera, separar los efectos ambientales de los efectos genéticos, ¿no? Como ya lo vimos en la enorme mayoría de los rasgos humanos, el logro educativo, la estratificación social van a estar acá, ¿sí? Es imposible separar qué es genético de qué es ambiental, ¿tá? O es en mejor de los casos es arbitrario, es una cuestión metodológica arbitraria intentar separar. Este libro, Disputed Inheritance, es un libro, a mí me problematizó leerlo, yo lo leí el año pasado, y por este libro es que puse esta clase. Acá el autor Gregory Radic el libro tiene como dos partes. Una primera parte que hace una historia que está buenísima de el origen del mendelismo. Las leyes de Mendel, como se las enseñamos a ustedes, digamos, como aprendieron ustedes, cómo se origina eso. Ahí es una historia ahora. Y tiene una segunda parte donde, ahí es donde yo no me gustó el libro, no me gustó el libro. Tendría una serie de críticas para hacerle, que él lo que dice es que analiza el trabajo de otro autor de la época, fines del siglo XIX, ¿ah? Que se me fue el nombre ahora, se me fue el nombre ahora, que era opuesto al mendelismo, por decirlo de alguna manera, y él lo que dice es que el mendelismo tal como se enseña hoy en día en los cursos de secundaria y universitarios, este curso, está mal porque hace tender a el determinismo genético, hace tender a pensar en términos deterministas genéticos. ¿Ah? El gen de la homosexualidad, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? O peor aún, el gen de ser pobre. ¿Ah? Lo que dice más sutilmente es eso. Yo no estoy de acuerdo. Por algo este curso empieza por donde empieza. ¿Ah? Este, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Yo creo que un curso de genética bien conducido puede empezar por Mendel y las leyes de Mendel en el ser humano, como empezó nuestro curso, y no ser determinista genético. ¿Tá? Por este libro que yo puse esta clase, acá está de nuevo el libro de Lewontin Rose y Camin, ¿no? Acá en la tapa en inglés. ¿Tá?
Entonces, para que el curso empiece por Mendel, que es lo más fácil, ¿no? Un locus, dos alelos, dominante, recesivo, más fácil que eso, imposible. Pero para que no sea determinista genético, para que no les deje a ustedes en la cabeza el concepto erróneo de determinismo genético, para mí tiene que cumplir estas tres condiciones. Y esto yo se los dije el primer día que empezamos el curso. Este curso va a ir, vamos a empezar por lo más simple y vamos a ir progresivamente agregando capas de complejidad. ¿Ah? Lo más simple, empezamos por lo más simple porque es lo más simple, pero no es la verdad. La verdad va a ir apareciendo, a medida que agreguemos esas capas de complejidad. Lo segundo es que hay que visualizar hay que instar a los estudiantes a visualizar el fenotipo. ¿Tá? Pensar como genetistas. Yo se los dije en algunas discusiones grupales. ¿Tá? Porque claro, visualizar, lo primero que tiene que hacer un genetista a la hora de pensar, lo vamos a ver la próxima de redondeo, es cuál es el fenotipo. ¿Tá? Visualizar el fenotipo. Entonces ya uno puede intuitivamente, con dos deditos de frente, darse cuenta si el fenotipo es florcita roja o florcita blanca, grupo sanguíneo A o B, ¿tá? Hemoglobina S o hemoglobina normal, uno ahí puede aceptar sin mayores dificultades eso como un rasgo simple, sencillo, ¿no? Un locus, dos alelos y se acabó el problema. Ahora, si yo les digo logro educativo, suelto, ustedes nunca me van a poder aceptar que ese fenotipo se explica solo por los genes y mucho menos por un modelo sencillo como el de Mendel, de florcita roja, florcita blanca. ¿Ah? Entonces, visualicen siempre el fenotipo e intuitivamente se van a dar cuenta qué fenotipo se puede explicar por la sencillez mendeliana y qué fenotipos no. ¿Ah? La estatura es un buen ejemplo. ¿Hay genes que influencian la estatura? Por supuesto que hay. Pero solo genética va a ser la estatura si yo no le doy de comer a un gurí. No solo no va a ser alto, sino que se va a morir. ¿Ah? Y tener en cuenta la ideología. ¿Ah? O sea, tener en cuenta que la ciencia, la biología, la ciencia en general, aspira a la objetividad, pero nunca puede escapar absolutamente de las condiciones sociales y económicas en las que es producida. ¿No? Eso es algo que los filósofos de la ciencia de los últimos, no sé, 150 años por lo menos, tienen clarísimo, y sobre todo en el siglo XX ha sido estudiado hasta el hartazgo, ¿ah? Los condicionantes económicos y de la estructura de la sociedad, cómo eso condiciona el trabajo científico y la producción científica y los conceptos científicos, ¿ah? Genética incluida. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ah? Le pongo un ejemplo, es decir, Haeckel, un biólogo, uno de los biólogos, y del propio Darwin, uno de los biólogos más importantes del siglo XIX, al fin, es decir, segunda mitad del siglo XIX, si uno los mira con los ojos de hoy, eran profundamente racistas, ¿no? O sea, entendían que el europeo era el mayor logro de la evolución, mientras que otros individuos de otras partes del planeta eran de alguna manera inferiores, digamos, ¿no? Darwin no tanto porque tenía otro, pero era el concepto básico, o sea, todo el mundo sabía en la biología, de hecho, que sea, en 1888, que sí, claro, los europeos eran superiores a los africanos o a los aborígenes australianos, yo qué sé. Era parte del sentido común ideológico de la Europa de la época. Eso, pues se fue deconstruyendo, ¿no? Una palabra típica del siglo XX, aplicada, entre otras cosas, a eso. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estas tres cosas, yo creo que un curso puede empezar con los experimentos de Mendel. Nuestro curso no empieza con los experimentos de Mendel porque ya los da por sabido, ¿no? Lo primero que les dije también en la primera clase es, bueno, repasen las cosas básicas genéticas y no se acuerdan. Puede empezar por los experimentos de Mendel y no ser determinista genético si se cumplen por lo menos estas tres condiciones. Que este esquema yo ya se lo mostré, ¿no? Hormonas parentales, marcas epigenéticas, microbioma, los genes, el desarrollo, el ambiente, acá está hablando del desarrollo embrionario y es para un gusanito que da una mariposa, pero lo mismo ocurre para cualquier bicho, incluidos los seres humanos, y la variabilidad del fenotipo, visualizar el fenotipo, ¿tá? Va a estar dada por la interacción de todo esto.
¿Ah? Y acá dice genes, no sabemos si 2, 14, 28 o 150. ¿Ah? Mono, oligo o poligénicos, omnigénicos en algunos casos. ¿Sí? Voy a ir cerrando. No todo lo que se hereda está en el ADN. Por supuesto que no está todo en el ADN nuclear, porque está en el ADN mitocondrial, pero ni siquiera todo lo que se hereda está en el ADN. Este es un libro precioso que se llama Extended Heredity, que justamente analiza eso. Todo lo que es herencia biológica, herencia monetaria o herencia cultural, herencia biológica, pero que no está en el ADN. Porque nosotros también heredamos ARN, heredamos marcas epigenéticas, eso lo vimos, heredamos proteínas. Vos no heredás los genes peladitos de tu padre y tu madre. Heredás el óvulo con su citoplasma, con su proteína, con sus ARN, y el espermatozoide, que bueno, sobre todo el núcleo, pero también alguna cosita más. ¿Ya? Entonces, hay un montón de cuestiones, tanto si lo vemos de la herencia de una generación a otra, ¿no? De padres a hijos, como si lo vemos en una escala evolutiva, que es lo que hace este artículo de Jablonka y Lam, que es un clásico, ¿no? De analizar la evolución, además de lo que vimos en genética de poblaciones y la evolución puramente genética de variantes de ADN, a otros factores que podrían haber influenciado la evolución de herencia no genética, digamos, o herencia no ADN, ¿tá? Que hay montones de ejemplos, no vamos a poder profundizar y es más para un curso de biología, más que para un curso de la Facultad de Medicina, pero es un tema, a mi modo de ver, interesantísimo. Nosotros hablamos, por ejemplo, de epigenética y salud humana, en el teórico clavado de Mónica y en ejemplos, ¿no? Y cómo en este momento, por ejemplo, de la mujer embarazada, puede haber un montón de factores que están influenciando, y en este momento vos tenés tres generaciones que pueden ser influenciadas por factores ambientales. La mamá, el bebé y las células germinales de ese bebé. ¿Eh? Tres generaciones, que van a ser los nietos, ¿no? De la señora. Tres generaciones que pueden ser influenciadas epigenéticamente, no genéticamente, epigenéticamente, en este caso, por una diversidad de factores ambientales, nutricionales, tóxicos, contaminación, medicamentos. Yo qué sé. Este artículo salió el año pasado, a principios de este, ya no me acuerdo, y mostraba cómo había alteraciones epigenéticas en la exposición intergeneracional, o sea, más de una generación, a la violencia en tres generaciones de refugiados sirios. Ustedes saben que Siria tiene una guerra, ahora siguen, pero ahora más o menos se resolvió, pero entre comillas se resolvió de hace décadas, y hay varias generaciones que han sido expuestas a la violencia y en este artículo encuentran cambios epigenéticos en esas generaciones expuestas a la violencia. Este es un artículo de Leonel Brioso, profesor de ginecología y obstetricia y viceministro de Salud Pública hoy en día. Este artículo, y con otros colegas de nuestro medio, eh, tiene una serie de cosas mm, criticables en el buen sentido, ¿no? Es decir, que habría que discutir en el marco de los conocimientos de la epigenética, pero muestran justamente cómo lo que veíamos recién, ¿no? Es decir, pobreza, impacto epigenético y consecuencias a futuro, ¿ah? Para esos, en ese momento, fetos, luego recién nacidos y así. Podría seguir por horas con ejemplos y artículos y libros. Hay ríos de tinta en esas cosas. Eh, este es un artículo, este es un libro, tiene sus altas y sus bajas, por decirlo de alguna manera, pero tiene algunas cosas muy lindas, donde la autora analiza justamente, ¿no? Otra cosa de la que yo no hablé, pero podría haber hablado, de cómo la genética y el ADN, sobre todo, se ha hecho, se ha popularizado, es parte de la cultura pop, ¿no? Hoy en día, y para cualquier cosa eh, vemos un ADN o una doble hélice, desde cremas para el pelo hasta cualquier cosa, como hay también una influencia en la cultura popular, en la cultura de masas, en la publicidad, ¿no? De cuestiones de la genética, sobre todo el ADN.
Sí, puse los tres puntitos en el sentido de que esto podría seguir para rato y con otros ejemplos y con otros temas, los que yo resalté acá me parece que son los más importantes y los que me gustaba transmitirles a ustedes como futuros médicos, futuros biólogos humanos. ¿Ah? Bueno, ¿algún comentario, pregunta, dudas que no os hayan quedado claras? Fui por muchos temas y medio rápido. ¿Ninguna? Bien. Bueno, entonces voy a ir cerrando por acá. Nos vemos el miércoles con el cierre del curso, el cierre en el sentido de las actividades, bueno, de clase en ese caso. El verdadero cierre es en el correr de esta semana con la evaluación continua y bueno, y ahí sigue el cierre y después la prueba final. Cualquier duda ya les dejé subida el PowerPoint, después subo el video para quienes no lo pudieron ver. Cualquier duda me contactan por Eva y nos vemos el miércoles. Cuídense. Chau, gracias.